La primera noche nadie entendió lo que estaba pasando. No fue una explosión. No fue un grito. No fue una invasión visible. Fue un sonido. Un roce seco, constante, como uñas pequeñas raspando superficies ásperas. Al principio parecía lejano, como si viniera desde algún punto de la calle. Un murmullo insectil que se confundía con el ruido habitual del barrio. Pero cuando cayó la noche y la vecindad quedó en silencio, el sonido no disminuyó. Aumentó. Miles de pequeños crujidos sincronizados. En el patio central, las paredes vibraban ligeramente. Nadie salió a mirar. No todavía. A la mañana siguiente, el problema ya no podía ignorarse. El patio estaba cubierto. Chapulines. No uno o dos. No una plaga pequeña. Miles. Saltaban contra las paredes, contra las puertas, contra las ventanas. Se acumulaban en los rincones, en las cubetas, en los bordes del lavadero. El suelo parecía moverse. Doña Florinda abrió la puerta y el ruido la golpeó en el rostro. Un zumbido seco. Un roce continuo. ¡Qué asco!, exclamó, intentando cerrar rápido. Pero varios entraron. Kiko gritó al verlos saltar sobre la mesa. En el otro extremo del patio, don Ramón observaba en silencio. No parecía asustado todavía. Solo molesto. Sacudió uno de su hombro con desgano. El chavo, en cambio, estaba fascinado. Los atrapaba en el aire. Reía. Pero incluso él comenzó a notar algo extraño. No se iban. Durante el día la situación parecía manejable. Barrían. Espantaban. Cerraban puertas. Pero por cada grupo que lograban apartar, llegaban más. El sonido no se detenía. Nunca. Raspaban madera. Golpeaban lámina. Chocaban entre sí. Una fricción constante. Por la tarde, el calor empeoró todo. El olor empezó a sentirse. Una mezcla entre pasto triturado y humedad. Al caer la noche, el ruido cambió. Ya no era solo roce. Era presión. Miles de cuerpos pequeños golpeando superficies al mismo tiempo. Como lluvia seca. La primera persona que no pudo dormir fue don Ramón. Se acostó temprano, con el ceño fruncido. Intentó ignorarlo. Pero el sonido atravesaba las paredes. Se metía en el oído. No tenía ritmo. No tenía patrón. No había pausa. Un raspado interminable. Giró sobre el colchón. Cerró los ojos con fuerza. Pero entonces comenzó a distinguir capas dentro del ruido. No era uniforme. Había momentos donde parecía más cercano. Más concentrado. Como si se acumularan junto a su ventana. Se levantó molesto y la abrió de golpe. Una nube verde saltó hacia adentro. Cerró de inmediato. Respiró agitado. Y por primera vez sintió algo distinto a molestia. Irritación mental. En la casa de doña Florinda, el ambiente no era mejor. Kiko lloraba. Decía que el sonido le picaba en la cabeza. Que no podía pensar. Doña Florinda intentaba calmarlo, pero ella misma tenía ojeras profundas. El ruido parecía entrar en la mente. Repetirse. No permitía silencio interior. En el barril, el chavo tampoco durmió. Intentó taparse los oídos. Pero el sonido se filtraba por vibración. El barril mismo parecía resonar. Tocó la madera. Sentía pequeños golpes. Como si algo estuviera intentando entrar. Se acurrucó. Y por primera vez no quiso reír. El segundo día la tensión comenzó a notarse en los rostros. Nadie había descansado. Las conversaciones eran cortas. Irritables. Doña Florinda discutía por cualquier cosa. Don Ramón respondía más agresivo de lo normal. La chilindrina observaba en silencio. El patio estaba peor. La acumulación de insectos comenzaba a formar capas en las esquinas. El suelo crujía al caminar. El tercer día nadie mencionó la palabra plaga. Porque aceptarla significaba reconocer que no era algo pasajero. El sonido seguía. Siempre. No había pausa. No había madrugada silenciosa. No había descanso. Y el cuerpo comenzó a resentirlo. Dolor de cabeza. Náuseas. Confusión. Pequeños errores en tareas simples.
Don Ramón olvidó dónde dejó su ropa. Doña Florinda quemó la comida. Kiko comenzó a hablar solo. El chavo se quedó mirando fijamente una pared durante minutos completos. Escuchando. La cuarta noche algo cambió. El sonido disminuyó. Pero no desapareció. Se volvió más concentrado. Más dirigido. En lugar de estar en todas partes, parecía moverse. Como una masa que se desplaza. Primero junto a la casa de Don Ramón. Luego hacia la de Doña Florinda. Después hacia el barril. Una migración lenta. Audible. Esa noche nadie salió. Pero todos sabían que no eran imaginaciones. El sonido tenía dirección. Y por primera vez, en medio de la oscuridad, Don Ramón creyó escuchar algo más. No palabras. No voces. Pero sí una irregularidad rítmica. Como si el roce se agrupara en secuencias. Intentó ignorarlo. Se dijo que era el cansancio. Que era el insomnio. Pero el cerebro, cuando no duerme, comienza a buscar patrones donde no existen. Y él no estaba durmiendo. Nadie estaba durmiendo. Al amanecer, los ojos de todos estaban rojos. La piel pálida. Las respuestas lentas. La vecindad ya no parecía un lugar alegre. Parecía una habitación cerrada donde algo raspaba desde dentro. Y apenas iban 4 días. El sonido no se iba. Y lo peor no era que estuviera afuera. Era que empezaba a quedarse adentro. El 5.º día nadie habló del tema. Pero todos sabían que algo estaba cambiando dentro de ellos. La vecindad seguía infestada. El patio era una superficie viva. Los chapulines cubrían las paredes como una segunda capa que vibraba con la luz del sol. Pero el problema ya no era lo que se veía. Era lo que no se podía apagar. El ruido. Constante. Seco. Interminable. Don Ramón llevaba casi 40 horas sin dormir. Al principio se decía que podía resistir. Que había pasado noches peores. Pero el cuerpo no funciona con orgullo. Las manos comenzaron a temblarle. Pequeños espasmos involuntarios. Intentó afeitarse esa mañana y se cortó 2 veces. El sonido seguía raspando la lámina del techo. Se llevó las manos a las sienes. El problema no era el volumen. Era la continuidad. No había descanso para el cerebro. Ni un segundo de silencio absoluto. En la casa de Doña Florinda, el ambiente era más tenso. Kiko ya no lloraba. Eso era peor. Se había quedado callado. Sentado en una esquina, abrazando las rodillas, moviéndose ligeramente hacia adelante y atrás. ¿Qué haces?, preguntó ella. Estoy contando, respondió sin mirarla. ¿Contando qué? Los golpes. Ella sintió un escalofrío. No digas tonterías. Pero por la noche, cuando intentó dormir, también comenzó a contar. Sin querer. 1, 2, 3, 4. Cada pequeño impacto contra la pared era una marca mental. Cuando se dio cuenta, llevaba más de 300. Y no recordaba haber decidido empezar. La chilindrina fue la primera en notar algo diferente. No en los insectos. En los adultos. Los veía más irritables. Más desconectados. Don Ramón respondía tarde cuando le hablaban. Doña Florinda parecía distraída incluso al discutir. El chavo estaba extraño. Se quedaba quieto mirando el suelo. Como si esperara que algo saliera de ahí. La 6ª noche fue peor. El sonido ya no parecía externo. Había momentos en que cada uno sentía que venía desde dentro de su cabeza. Un eco interno. Como si el cerebro reprodujera lo que escuchaba afuera incluso cuando cerraban puertas y ventanas. Don Ramón golpeó la pared con el puño. Ya cállense. El ruido no cambió. Pero él se quedó escuchando. Esperando una reacción. No hubo ninguna. Solo el mismo raspado interminable. La privación del sueño empezó a distorsionar la percepción. Sombras más densas. Reflejos más lentos. Pequeños errores visuales. Doña Florinda juró ver el suelo moverse incluso en zonas donde no había insectos. Se agachó. Tocó el cemento. Estaba firme. Pero su vista le decía lo contrario. El 7.º día, el olor se intensificó. No era putrefacción. Era algo más vegetal. Ácido. El aire se volvió pesado. Respirar parecía requerir más esfuerzo.
Los insectos se acumulaban en capas más gruesas. Al caminar, el crujido bajo los pies se mezclaba con el raspado constante en las paredes. La vecindad ya no sonaba como un lugar. Sonaba como un organismo. Esa noche ocurrió algo pequeño, pero decisivo. Don Ramón estaba sentado en su cama, con los ojos abiertos. No intentaba dormir. Ya no. Solo escuchaba. Y entonces distinguió una pausa. Una fracción mínima de silencio. Duró menos de un segundo. Pero fue suficiente para que su cuerpo reaccionara. El corazón le dio un salto violento. Esperó que regresara. El ruido volvió. Pero ahora estaba atento. Buscando otra pausa. Otro hueco. Porque el cerebro necesita interrupciones. Necesita respiraciones. Y cuando no las tiene, empieza a inventarlas. En el barril, el chavo comenzó a rascarse los brazos. Primero fue una molestia leve. Luego una sensación más profunda. Como si algo caminara sobre su piel, incluso cuando no había insectos encima. Se revisó. No tenía nada. Pero la sensación no se iba. Se rascó hasta dejar marcas rojas. El sonido parecía sincronizarse con su respiración. Cada inhalación traía el raspado más cerca. Cada exhalación lo empujaba hacia afuera. O eso creía. Al octavo día nadie estaba pensando con claridad. Las discusiones se volvieron más intensas. Más personales. Más agresivas. Doña Florinda acusó a don Ramón de no hacer suficiente. Él respondió que ella exageraba. La Chilindrina gritó que el ruido no los iba a matar. Pero nadie estaba seguro de eso. Porque el problema no era físico. Era mental. El cerebro necesita ciclos. Silencio. Oscuridad. Descanso. Y la vecindad ya no tenía ninguno. La novena noche marcó el quiebre. Kiko dejó de contar. Porque comenzó a escuchar diferencias. No son iguales, susurró. ¿Qué cosa? Preguntó su madre. Los golpes. Cambian. Ella quiso decirle que era imaginación. Pero también lo había notado. No era volumen. No era intensidad. Era patrón. Había agrupaciones. Pequeñas concentraciones de sonido que se desplazaban por la vecindad. Primero en el techo. Luego en una pared. Después bajo el suelo. Como si algo organizara la masa. Pero eso no tenía sentido. Los insectos no coordinan así. No de esa forma. No con esa regularidad. La 10ª madrugada nadie había dormido más de 20 minutos seguidos en días. Los ojos ardían. La piel estaba pálida. Las reacciones eran lentas. Y entonces ocurrió algo simple. El sonido se detuvo. Completamente. Sin transición. Sin disminución gradual. Silencio total. El tipo de silencio que duele. Todos lo sintieron al mismo tiempo. Don Ramón dejó de respirar por un segundo. Doña Florinda se incorporó de golpe en la cama. El chavo abrió los ojos dentro del barril. El silencio era absoluto. Ningún raspado. Ningún salto. Nada. El cerebro, acostumbrado al ruido constante, no supo cómo procesarlo. Y en ese vacío, escucharon otra cosa. Un crujido. Pero no en las paredes. No en el techo. Más cerca. Más íntimo. Un sonido húmedo. Rítmico. Como si algo masticara. Y no venía del patio. Venía de dentro de las casas. El silencio duró exactamente 17 segundos. Después, el ruido volvió. Pero ya no era igual. No era una capa uniforme cubriendo la vecindad. Era irregular. Fragmentado. Con concentraciones breves que aparecían en distintos puntos. Primero en el techo de la casa de don Ramón. Luego debajo del lavadero. Después junto al barril. Como si la masa se desplazara en bloques compactos. Pero nadie salió a comprobarlo. Porque el silencio previo había hecho algo peor que el ruido. Había demostrado que podía detenerse. Y cuando el cerebro descubre que algo puede detenerse, empieza a esperar que vuelva a hacerlo. Don Ramón no intentó dormir esa noche. Se sentó en la cama, inclinado hacia adelante, los codos en las rodillas, escuchando. Cada vez que el sonido cambiaba de dirección, su cuerpo se tensaba. Sentía que lo estaban rodeando. No físicamente, mentalmente. El ruido parecía reaccionar a su atención.
Cuando intentaba ignorarlo, se expandía. Cuando lo observaba, se concentraba. Eso no tenía lógica. Pero el cansancio borra la lógica primero. En casa de doña Florinda, la tensión era más visible. Kiko ya no se movía. Miraba fijamente la puerta. «Van a entrar cuando nos durmamos», dijo sin emoción. «No digas eso», respondió ella, pero su voz estaba vacía. Ella también había empezado a sentir algo nuevo. No era sonido. Era anticipación. Como si el cuerpo estuviera esperando un impacto que nunca llegaba. Los músculos permanecían contraídos. El cuello rígido. La mandíbula apretada. El cerebro no encontraba reposo. La chilindrina fue la primera en perder la noción del tiempo. Pasaba minutos enteros inmóvil. Luego parpadeaba y sentía que había pasado una hora. El ruido se había vuelto parte del fondo mental. Ya no lo escuchaba conscientemente. Pero cuando intentaba concentrarse en algo, lo encontraba ahí, filtrándose. Imposible de ignorar. El 11º día nadie discutió. Eso fue más inquietante que los gritos anteriores. La vecindad estaba callada. Cada quien encerrado, escuchando. El patio estaba cubierto de insectos muertos y vivos mezclados. El calor los hacía más agresivos. El crujido bajo los pies era espeso, denso. El suelo ya no parecía suelo. Don Ramón empezó a cometer errores más graves. Salió al patio con una escoba. Intentó limpiar un espacio. Pero el movimiento repetitivo del barrer comenzó a sincronizarse con el ruido. Se detuvo. El sonido continuó sin él. Pero su mente ya lo había vinculado. Por un instante creyó que él lo estaba produciendo. Que el raspado no venía de afuera. Venía de su propio movimiento. Retrocedió lentamente. Dejó la escoba. Y se quedó observando sus manos. Temblaban. Esa noche ocurrió el verdadero quiebre. No fue un evento externo. Fue interno. El sonido volvió a detenerse. Pero esta vez nadie se movió. Nadie habló. Nadie respiró fuerte. El silencio se extendió. 5 segundos. 10. 15. 20. Y entonces todos lo escucharon. Un crujido más bajo. Más húmedo. Más cercano. No venía del techo. No venía del suelo. Venía de las paredes internas. Como si algo estuviera entre los muros. Masticando madera. Raspando yeso. Desplazándose por dentro. Don Ramón sintió el impulso de golpear la pared. No lo hizo. Porque si la golpeaba, confirmaría que algo estaba ahí. Y mientras no lo hiciera, podía seguir siendo imaginación. En casa de doña Florinda, Kiko comenzó a reír. No era risa normal. Era un sonido corto. Espaciado. «Lo hacen cuando no los vemos», susurró. Ella quiso abrazarlo. Pero no pudo moverse. El cuerpo estaba rígido. El silencio duró demasiado. El cerebro no soporta el vacío después de un estímulo constante. Empieza a rellenarlo. A fabricar sonidos. Y en ese espacio, cada uno comenzó a escuchar cosas distintas. Pequeños crujidos bajo su propia cama. Roces detrás del ropero. Golpes dentro del techo. Nadie tenía la misma versión. Pero todos estaban convencidos. El ruido volvió de golpe. Más fuerte que nunca. Una explosión de fricción. Miles de impactos simultáneos. La vecindad vibró. Kiko gritó. La chilindrina se cubrió los oídos. Don Ramón salió al patio. Los insectos se habían acumulado en una sola pared. Una capa gruesa. Compacta. Palpitante. No se movían. Estaban inmóviles. Como si esperaran. Él dio un paso atrás. Y entonces la masa entera se dispersó de golpe. El sonido fue ensordecedor. No había patrón. No había orden. Solo caos. Y dentro de ese caos, algo se rompió. No en las paredes. En ellos. La 12ª madrugada nadie distinguía entre sonido real y recuerdo. A veces el ruido disminuía. Pero seguían escuchándolo. A veces aumentaba. Pero no estaban seguros. La privación del sueño había cruzado un límite peligroso. El cerebro comenzaba a generar microsueños despiertos. Pequeñas alucinaciones breves. Sombras que no estaban. Movimientos inexistentes.
La Chilindrina juró ver chapulines salir de la grieta del piso incluso cuando no había ninguno. Don Ramón creyó sentir vibraciones bajo su piel. Se rascó hasta enrojecerse. No había nada. Pero la sensación persistía. No era física. Era neurológica. El cuerpo, sometido a estimulación constante, seguía produciendo eco incluso cuando el estímulo desaparecía. El clímax no llegó con un grito. Llegó con agotamiento absoluto. El día 13, el sonido volvió a detenerse. Esta vez nadie reaccionó. Estaban demasiado cansados. Demasiado desgastados. Se quedaron quietos. Escuchando el silencio. Y por primera vez en casi 2 semanas, no escucharon nada más. Ni crujidos internos. Ni masticaciones. Ni raspados imaginarios. Solo silencio real. Pero el daño ya estaba hecho. Don Ramón seguía oyéndolo. Su cerebro no sabía apagarse. Doña Florinda seguía contando golpes inexistentes. Kiko movía la cabeza en pequeños intervalos rítmicos. La Chilindrina evitaba mirar las paredes. Y el chavo, sentado en el barril, tenía la mirada perdida. Porque el sonido no estaba afuera. Se había quedado dentro. El cuerpo puede sobrevivir a una plaga. Pero la mente no siempre sobrevive al ruido continuo. La vecindad quedó en silencio. Sin insectos. Sin movimiento. Pero cada uno sabía que, al cerrar los ojos, el raspado volvería. No en las paredes. En la cabeza. Y ese sonido. Ya no se iba.